En el siguiente vídeo nos piden calcular un balance. Para ello tenemos una tabla donde tenemos los elementos patrimoniales desordenados y nos piden calcular la cuenta capital social, que como vemos tiene interrogante, y elaborar el balance ordenado según el Plan General de Contabilidad. Además, calcular el fondo de maniobra y el ratio de estructura de la deuda, que para ello nos dan la fórmula. Bien, pues como hemos comentado, tenemos los elementos patrimoniales desordenados y los vamos a ordenar en un balance como el que tenemos aquí, que se divide por el lado izquierdo, tenemos las inversiones, también conocidas como el activo, el destino de los fondos, y por el lado derecho tenemos los recursos financieros o el patrimonio neto y pasivo, es decir, la estructura financiera de la empresa. Como vemos, el activo se va a dividir en activo no corriente o activo a largo plazo, que es aquel que tiene permanencia en la empresa, y activo corriente, que es aquel que rota y que circula por la empresa, es decir, que tiene una permanencia inferior a un año, es decir, tiene mucha más liquidez. Y en el segundo caso, en el caso del patrimonio neto, tenemos ordenado de menor a mayor exigibilidad, el patrimonio neto, que son los recursos propios que no se van a devolver, y luego tenemos las deudas o la financiación ajena, que es recursos que hay que devolver. Y se dividen en recursos a largo plazo, que es el pasivo no corriente, y a corto plazo, que es el pasivo corriente. Bien, vamos a ir elemento por elemento y vamos a ir ordenándolo. Empezamos. El capital social. El capital social es el dinero que aportan los socios a la empresa y forma parte de los recursos propios. Es una fuente de financiación externa, porque proviene de los socios, y propia, porque pertenece a la empresa. Y es la cifra que queremos calcular. En segundo lugar, tenemos amortización acumulada y movilizado material, por valor de 32.000 euros. Bien, pues esta cuenta es una cuenta de patrimonio neto, porque es un fondo que la empresa año tras año va acumulando con el gasto de amortización, que es lo que se va depreciando los elementos de inmovilizado. Es decir, cuando nosotros invertimos en un elemento de inmovilizado, eso no va a gastos, eso es una inversión, pero nosotros vamos recuperando el dinero de esa inversión todos los años por medio de la amortización. Y entonces aquí tenemos como una huchita donde va el dinero de esa amortización, por eso es amortización acumulada. La voy a poner al final, amortización acumulada de inmovilizado material, y además, si la ponemos en el activo, indicando la pérdida de valor, tiene que ir con signo menos, que en contabilidad se pone entre paréntesis, y era por 32.000. El siguiente elemento es proveedores de inmovilizado a corto plazo. Bueno, los proveedores siempre son pasivo, en este caso además nos dice corto plazo, con lo cual es pasivo corriente. Y lo que nuestros proveedores nos están vendiendo pues son elementos de inmovilizado, es decir, elementos que permanecen en la empresa. Puede ser mobiliario, pueden ser ordenadores, pueden ser elementos de transporte, pero es lo que tenemos que pagar este año. Proveedores de inmovilizado a corto plazo por 35.000. Que va, proveedores inmovilizado corto plazo por 35.000. La siguiente cuenta es deudas a largo plazo con entidades de crédito. Deudas son que debemos dinero, con lo cual es un pasivo. Como pone largo plazo, pues pasivo no corriente, por 77.000. Deudas a largo plazo. Entidades de crédito. Bien, seguimos con la siguiente, que tenemos deudores, efectos comerciales a cobrar. Deudores siempre es activo. Además hay una cuenta que se llama deudores y otras cuentas a cobrar, dentro del activo corriente, por lo cual pues va a ir ahí. Deudores, efectos comerciales a cobrar, aquí. Deudores, efectos comerciales a cobrar, por valor de 35.000. La siguiente cuenta es mercaderías. Mercaderías es una cuenta de existencias. Las mercaderías son aquellas existencias que están en el almacén, que nosotros compramos a los proveedores y vendemos sin transformar, por valor de 18.000. Mercaderías, 18.000. La siguiente cuenta es elementos de transporte. Los elementos de transporte son los vehículos que la empresa utiliza.
Y como tienen permanencia en la empresa, va al activo no corriente a inmovilizado material, por valor de 32.000. Elementos, transporte, por valor de 32.000. Continuamos con caja euro, que es el dinero que está en la empresa, líquido en efectivo, por valor de 20.000. Si continuamos, tenemos construcciones, que son los locales que tiene la empresa, los edificios de la empresa, que tienen permanencia en la empresa, por lo cual es inmovilizado material dentro del activo no corriente, por valor de 95.000. Construcciones. Tenemos clientes, que son aquellos clientes que nos deben dinero, que tienen una deuda contraída a favor nuestro, es decir, es un derecho de cobro, y normalmente es a corto plazo, con lo cual va a activo corriente, y dentro de activo corriente, deudores y otras cuentas a cobrar. Clientes por valor de 34.000. Seguimos con proveedores. Los proveedores son los que nos venden las mercancías. La cuenta de proveedores siempre es un pasivo y es un pasivo corriente, salvo que indique largo plazo. Por lo cual, proveedores 23.000 a pasivo corriente. Proveedores 23.000. Seguimos con créditos a largo plazo por enajenación de inmovilizado. Esto es pues que hemos vendido un elemento de inmovilizado y nos lo han dejado a deber a largo plazo, por lo cual es activo no corriente. Y va a la cuenta inversión financiera a largo plazo, por valor de 36.000. Crédito a largo plazo por enajenación o por venta de inmovilizado. Seguimos con la siguiente cuenta, propiedad industrial. La propiedad industrial son las patentes, los diseños industriales que hay que registrar para poder utilizarlos. Entonces es el valor de esas patentes, de esa propiedad industrial. Y es un intangible. Propiedad industrial, el valor era 19.000. Seguimos con proveedores de inmovilizado a largo plazo. Bueno, pues son los que nos han vendido los elementos de inmovilizado, lo que les debemos en un plazo superior a un año. Con lo cual es pasivo no corriente. Proveedores inmovilizado largo plazo por valor de 15.000. Seguimos con reservas, que son los beneficios no distribuidos, que es, por lo tanto, financiación interna y propia, son recursos propios, es lo que se ha ganado en la empresa y que hemos decidido dejarlo en la empresa para afrontar nuevas inversiones o para crecer. Entonces, reservas por valor de 11.000. Seguimos con bancos e instituciones de crédito, que es el dinero cuenta corriente que nosotros tenemos en la cuenta corriente en el banco, por lo cual es líquido, es efectivo, por valor de 27.000. Continuamos con acreedores por prestación de servicio. Acreedores siempre es pasivo. Son a aquellos que nosotros le debemos dinero y si no indican lo contrario es a corto plazo, con lo cual pasivo corriente, por valor de 50.000. Acreedores por prestación de servicios. Y acabamos con resultado del ejercicio, que son los ingresos menos los gastos de este año. Es decir, los beneficios que nosotros hemos obtenido en este año, si son positivos, y si fueran negativos, pues las pérdidas que hemos tenido este año, se llevan a patrimonio neto, porque son recursos propios e internos, con lo cual el resultado del ejercicio, por valor de 22.000. Voy a organizar un poco esta cuenta porque no me cabe el resultado del ejercicio. Teníamos reservas y resultado del ejercicio. ¿Qué es lo siguiente una vez que yo he puesto todos los elementos? Bueno, pues lo siguiente es sumar las submasas y sumar los distintos grupos que tenemos. Por lo cual, pues vamos a empezar a sumarlos. Tenemos propiedad industrial como inmovilizado intangible 19.000. E inmovilizado material tenemos 32.000, con 32.000 de la amortización acumulada que va restando se va,
y tenemos 95.000. ¿Inversiones financieras a largo plazo? Pues 36.000. Existencias, 18.000. Deudores y otras cuentas a cobrar, 35 y 34, 69.000. Y efectivo, inversiones financieras a corto plazo, 0. Y efectivo, 20.000 y 27.000, 47.000. Por lo cual, el total del activo no corriente es 150.000 y el total del activo corriente es 134.000. Por lo que el total del activo son 284.000. El patrimonio neto son 11.000 más 22.000, 33.000 más X. El pasivo no corriente, pues 77.000 y 15.000, 92.000. Y el pasivo corriente, 35.000 y 23.000, 58.000 y 50.000, 108.000. Por lo que tenemos que el total del patrimonio neto y el pasivo es 233.000 más X. ¿Cómo calculamos la X? Bueno, pues nosotros sabemos que el total del activo es igual que el total del patrimonio neto más pasivo. Es decir, 284.000 es igual a 233.000 más X, que despejando nos queda 51.000 euros. Esa cifra es la cifra del capital social. Bien, en el apartado B nos pedían el fondo de maniobra y nos pedían el ratio de estructura de la deuda. Y nos decían que era el pasivo corriente entre el pasivo total. Bueno, pues el fondo de maniobra es el activo corriente menos el pasivo corriente. Son aquellos elementos del activo corriente que tienen permanencia en la empresa. Por lo cual, pues vamos a buscar el activo corriente, que es 134.000, y el pasivo corriente, 108.000, con lo que nos queda 134.000 menos 108.000, que hace un total de 26.000 euros. Como es positivo, significa que la empresa tiene liquidez y solvencia a corto plazo, siendo una situación financiera normal. ¿Por qué? Pues porque, como hemos comentado, hay una parte del activo corriente que tiene permanencia en la empresa. Lo siguiente que nos pedían eran el ratio de estructura de la deuda. El pasivo corriente es 108.000, como acabamos de ver. Y el pasivo total es la suma del pasivo corriente más el pasivo no corriente, 108.000 más 92.000, 200.000. Por lo cual, haciendo la división nos da 0,54. ¿Qué significa este 0,54? Significa que el 54% de las deudas son a corto plazo. Podríamos decir que quizás habría que reducir un poco el endeudamiento a corto plazo, pero nosotros hemos visto que con el fondo de maniobra la empresa tiene liquidez, es decir, solvencia a corto plazo, con lo cual en principio, aunque sea un poquitín elevado, no es problema.